Primero que todo, muchísimas gracias, Francisco, por el tiempo, por el espacio, por acompañarnos en esta iniciativa que tiene el proyecto Un Valle del Conocimiento, que es poder acercar un poco más a las personas la ciencia, poder ver qué proyectos finalmente de ciencia y tecnología se han venido desarrollando en la región y cómo finalmente estos proyectos contribuyen a la salud, como lo vamos a ver hoy, contribuyen a optimizar o terminan generando muchísima, digamos, alineación con diferentes actores. Primero, como te lo decía, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. La idea es que podamos conversar un poco sobre tu experiencia, de dónde se derivó la compañía que en este momento tú tienes, el desarrollo de esas prótesis o elementos que ustedes han venido desarrollando y con base en eso, pues contarnos un poco cómo ha sido la historia de las patentes, la historia de la empresa, la historia de dónde nació la idea. Empecemos primero por conocer un poco de quién es Francisco. Vale. Pues yo de profesión soy diseñador industrial. Yo estudié en la universidad ICESI 3 semestres. Okay. Después yo me fui a los Estados Unidos, donde viví por 15 años y allá pues terminé todo lo que era mi formación educativa superior. Y bueno, el diseñador industrial, para entenderlo, es una mezcla entre el ingeniero que piensa en la función y en resolver un problema, y también con el artista, que es darle también a esa función y esa forma unas características también funcionales con la forma, pero que son más estéticas, que van acorde a no solamente pensarlo como un objeto, sino cómo ese objeto se relaciona tanto con el usuario y el contorno que va alrededor de él. Entonces, allá me gradué, empecé a trabajar en una compañía que se llama Iron Bridge Tools. Ahí es donde trabajé por 7 años en lo que es el desarrollo de productos. Y en Iron Bridge Tools lo que hacíamos era desarrollar nuevas herramientas manuales para compañías como Home Depot, Lowe's, que son como las ferreterías más grandes que hay ahí, ¿cierto? Entonces, aquí empieza como un reto bastante interesante desde el punto personal, porque, o sea, vos ves herramientas manuales, ves destornilladores, ves tijeras, y casi han sido siempre las mismas. Las mismas, no tienen modificaciones, se Entonces, crearon y siguen. Algunos exacto. colores, ¿no? Ajá. Entonces, el reto es cómo vos podés, por medio de la creatividad, porque los procesos de manufactura van a ser los mismos, todo va a ser lo mismo, pero vos como con la creatividad podés hacer algo que por mucho tiempo ha sido igual y convertirlo a algo con innovación, ¿cierto? Y cuando hablamos de innovación no necesariamente tenemos que dar un brinco gigantesco, pues, de convertir las tijeras en ya un objeto, por ejemplo, que no necesite de las... En una innovación disruptiva, se podría decir. Exacto. Entonces, aquí se empiezan a ver como pequeños formas en las que se pueden innovar, de pronto una forma de cómo se puede utilizar el mango, de pronto una curva que permita que el esfuerzo en el corte sea mucho más fácil, cosas como esas. De ahí, en Iron Bridge, empecé mucho a conocer lo que es el mundo de las patentes, y resulta que en Estados Unidos hay hay un gran hábito de crear patentes en las compañías desde la parte en las industrias y en la parte comercial. ¿Y se crea para proteger o el hábito de cuál es ese hábito? Tiene varias funciones. Entonces, pues una es obviamente la protección, y es cómo te da a vos esa competitividad ante una compañía que hace lo mismo. Entonces, por ejemplo, estamos hablando nuevamente de herramientas y sigamos con el ejemplo de las tijeras, ¿cierto? Al final el usuario termina comprando, hay varios factores que impulsan a una persona a hacer una compra, ¿cierto? Una de ellas puede ser el precio, otra de ellas puede ser cómo luce, pero de pronto la más importante es qué me está ofreciendo ese nuevo producto al que el otro no me puede dar. Y estamos hablando de pronto en tiempo, de pronto hay un destornillador que te permite destornillar mucho más rápido,
o de pronto hay unas tijeras que el corte, vos sabés que el filo no se va a acabar en las dos usos. Entonces esa innovación, ese valor agregado que te da ese nuevo producto, te da una ventaja ante la competencia. Ok. Entonces, obviamente estamos en un mundo de consumo donde Y competitivo, que finalmente es competitivo, que que todo se generamos. mueve muy rápido, exacto. Entonces las patentes se convierten en esa protección en la que por medio de tu innovación puedes seguir siendo competitivo y estando un paso o dos adelante de los demás. Y Entonces eso entonces también. nace, conoces patentes, conoces el proceso que llevas a cabo en Ajá, Estados Unidos, se te prende la chispa de innovación, pues ya la traías y empiezas sí. a pensarte un modelo de negocio, un modelo en el cual puedas desarrollar o de dónde se deriva esa problemática que empiezas a abordar. Bueno, sí, yo creo que es la suma de varias cosas, ¿no? Eh, porque después de haber trabajado en esa compañía, yo monté mi propia compañía. Yo soy cofundador de Prototype House. Ok, Prototype House somos una agencia que se presta el servicio del desarrollo de productos. ok. Entonces, no sé si te has visto los ¿Tiene programas, sede de dónde? ¿Está en Colombia? ¿Está en Estados no, Unidos? ese está en Estados Unidos. Ok, Yo ya no estoy operando allá, pero soy el cofundador. ok, Eh, Lo que hace Iron Prototype House es lo que se necesita una persona para ir a Shark Tank, por ejemplo. ok. Entonces, vos tenés una idea. Entonces, lo primero que se le ocurre a una persona en tener esa idea es, bueno, la tengo que proteger porque pues no quiero que nadie me la quite. Y muchas veces lo primero que hacen es ir a un abogado de patentes y empezar a proteger su propiedad intelectual. Pero entonces de ahí que sigue, o sea, ya tenés protegida tu, imagínate que vos tenés la idea de hacer un trapeador que no tenés que lavarlo. Muy Eso está chévere, buena. está muy buena, está muy bonita, pero bueno, ¿y Escálela. cómo lo vas a lograr? ¿Qué Ok, mecanismos vas a usar? Entonces muchas veces ahí es donde entra compañías como Prototype House, que por medio de esa innovación, o sea, ya sabes que estás en A y quieres ir a B, o A a Z. ujú, Entonces, ¿qué necesitas para que puedas ir a ese siguiente paso? Entonces, el desarrollo de productos te permite coger esa idea, empezarla a ok. desarrollar, a moldearla. Bueno, este trapeador, ¿qué tipo de mango va a tener? ¿Qué tipo de material se va a usar en el elemento que va a humedecer el piso? Si va a tener algunas piezas móviles o mecánicas. O Y sea, eso se como toda la empieza, estructura del toda la desarrollo de esa estructura. idea para finalmente escalarlo. Exacto. Ok, Entonces, ahí es donde vos empezás a ver varias cosas bueno, por medio del prototipado, porque ese es el siguiente paso, o sea, vos tenés una cosa, el primer paso es lo que se le llama la idealización o ok. el concepto, la generación de conceptos, que es, básicamente es hacer un brainstorm o una lluvia de ideas de qué es lo que yo pueda lograr para que ese trapeador pueda hacer esa función final, ¿cierto? Entonces pueden haber miles de funciones y la idea es que vos empeces a tirar ideas, o sea, ideas que obedezcan a esa funcionalidad final. Obviamente, en un mundo, no vivimos en un mundo perfecto, todo se basa en muchas cosas, entre ellas costos, qué tan práctico sea, peso y factores humanos que se pueda tener con el usuario. Y entonces, pues ahí vos haces ya un pensamiento crítico, bueno, de todas estas ideas, no ¿Qué voy a nos decir sirve? cuál nos sirve ya en un mundo real y también en un mundo que obedezca a un negocio. Porque Entonces, igual, hiciste ese ejercicio y eso te llevó a que esa idea que tenías la aplicaras en ti mismo o en tu mismo proceso y desarrollaras lo que hoy estás exacto. desarrollando. Entonces, cuando Qué bueno. entonces vámonos ya a Colombia. Vengo aquí a Colombia, llevo 3 años viviendo acá. Obviamente la cultura es un poco distinta en cuanto a lo que yo solía hacer más allá, ¿cierto? Pero entonces igual hay una cosa que motiva mucho al diseñador industrial y al ingeniero, y es que a nosotros nos encanta ver problemas. Ok,
porque los problemas son oportunidades. Y ya existía un problema, y el problema era que yo veía en la calle personas que pues, tenían sus accidentes de tráfico y pues se enyesaban. Y veía, por ejemplo, ancianos, niños que se les tocaba que ponerse una cosa bastante pesada. Ok. Entonces yo cuando yo tengo en mi oficina tengo una impresora 3D y a mí me gusta pues hacer varias cosas, prototipar varias cosas y me dio por la idea, bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, hay un problema, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Y entonces es lo que vos decís, es aplicar ese pensamiento de la idealización. O sea, tengo este problema, tengo de pronto esta forma o este proceso de manufactura. ¿Qué necesito para que las dos puedan hacer algo que al final generen un producto que sea beneficioso para el usuario? Y entonces, al principio empecé solo, se empezó a hacer varios prototipos, y pues obviamente vos ves muchos errores, o sea, Eso es prueba, error, prueba, error, prueba, empieza, error. exacto, el perpetua danza entre ensayo y error. Entonces, como el Thomas Edison decía que él no diseñó una bombilla, sino miles de formas de cómo no hacerla, lo mismo pasa acá. Constantemente estás viendo pequeños errores, pero esos errores son motivadores a que puedas lograr encontrar soluciones a esos errores Y mejorarlos y también, o sea, mejorarlos. mejorar Entonces la caí en cuenta problemática. una cosa. Yo soy diseñador industrial, pero de pronto no sé de pronto cómo calcular o optimizar procesos que me permitan hacerlo más rápido. Ok. Entonces, conocí a John Lara y a Gustavo Rojas, excelentes ingenieros. Nos conocimos por medio de la pandemia. Resulta que, pues, a todos nos pegó bastante duro a inicios del 2019 y nuevamente, cuando vemos un problema, nos encanta buscar soluciones. Entonces, eh, estaba esta organización en la SEDACO, que la lidera John Lara, y estaba en la búsqueda de personas que tuvieran impresoras 3D. Entonces, por medio de esa conexión, conocí a John y después conocí a Gustavo, donde Ustedes empezamos, se pues, juntaron y nos articularon sus juntamos y saberes. empezamos ahí, hágale. Pero caímos en cuenta que teníamos otro problema. Entonces, habíamos hecho también nuevos diseños, obviamente mejorados, pero después nos dimos cuenta de que, bueno, usted es buen diseñador y usted es buen ingeniero, pero nos falta la parte médica. Estamos diseñando un elemento que sí cumple una función mecánica que es la de inmovilizar una parte de la anatomía humana, pero también está ese factor que nosotros no conocemos, que es el factor médico. Y de recuperación, porque finalmente es cómo hacer Es para que se recupere mucho más rápido. exacto. Entonces nosotros hemos hecho varios prototipos, hemos trabajado con diferentes pacientes que nos han permitido usar los prototipos que hemos diseñado. Hemos tenido también la asesoría del profesional médico y ahí es donde conocimos nosotros a Natalia Ramírez. Entonces Natalia Ramírez es terapeuta ocupacional. Ella sabe todo lo que es el mundo de las órtesis y fue un complemento bastante bueno que nos permitió pues a generar un producto mucho más acorde a lo que al final queríamos, ¿no? Ok. Y aquí es donde viene algo bastante interesante porque es como lo que estamos hablando ahorita, lo de la innovación. O sea, las innovaciones tienen pequeños pasos, ¿cierto? Sí. Y podemos verlos en la historia, cómo dan esos pasos en las diferentes revoluciones industriales, cuando cambiamos lo que es la fuerza a vapor a lo eléctrico, a lo combustible.
y ahorita que estamos experimentando esa cuarta revolución industrial, que es un sinnúmero de diferentes formas tecnológicas que aún no sabemos las capacidades totales que tienen, pero que estamos en esa aventura de En esa búsqueda, ¿no? descubrirlas. De descubrir. Exacto. Y ahí es donde nosotros empezamos a concentrarnos más a cómo podemos nosotros cambiar algo que se genera de manera artesanal, como lo es una órtesis un yeso, una órtesis de yeso o férula de yeso, a algo que se pueda calcular y optimizar para lograr un producto que es más preciso, pero que también es más empático con la persona, con el usuario. Ok. Entonces, para darte un contexto, resulta que Natalia, ella trabaja en hacer órtesis, no para traumas, sino para lo que es enfermedades ocupacionales. Ok, todo el tema laboral. Toda la parte laboral, que es lo que te estábamos diciendo, lo que es el túnel carpiano, eso se llaman enfermedades musculoesqueléticas. Ok. Y para ellos se hace un tipo de órtesis diferente, porque el de yeso pues tiene un ciclo de vida bastante corto y pues el material no te permite para que dure mucho tiempo. Entonces ahí es donde ellos usan lo que son plásticos termoformables, donde se cogen unas láminas de estos plásticos y de manera también artesanal se empiezan a generar estas diferentes órtesis. Entonces, lo que nosotros vimos ahí fue una oportunidad, y esa oportunidad es cómo nosotros podemos cambiar todo ese proceso que es manual, ¿cierto? Que esa base de cortar con tijera, de marcar con lápiz y empezar a generar un sinnúmero de procesos bastante manuales, cómo nosotros los podemos pasar a lo que sería un proceso más digital o semiautomático. Ok. Y entonces ahí nosotros en vez de, por ejemplo, en vez de hacer lo que es el yeso, o sea, porque muchas veces les tocan que hacer unos yesos para sacar los moldes, nosotros usamos escáneres 3D. Entonces el escáner 3D, pues, o sea, vos lo pasas sobre el brazo de la persona y en menos de 10 minutos tenés un mapeo completamente digital de ese brazo. Que luego Entonces, lo traduces al elemento que va a ser. exacto. Ok, ahorras tiempo, producto, Es más incomodidad también del quien preciso. le coloca el yeso. Ajá. Entonces, eso nos permite a mejorar muchísimo más, ¿no? Entonces, ahí te estoy dando ese ejemplo de cómo simplemente el proceso del molde ya se cambia completamente. Ahorita veamos la forma de manufactura. La manufactura también es muy manual y ellos cogen el mismo plástico, lo moldean a mano. Muchas veces usan los mototools para pulir esos cortes y al final pues tienen una órtesis que funciona, o sea, no me malentiendas, pero pues al final al cabo su calidad depende de la experiencia de quien lo hizo. Entonces, aquí nosotros tenemos unos protocolos que ya hemos desarrollado en donde a la máquina 3D simplemente le decimos, mira, usted simplemente imprímame esto, Haga esto. Y hágalo. finalmente termina siendo mucho más preciso porque si es algo manual, pues Ajá. finalmente la manipulación o el proceso pues puede tener sus desviaciones. Sí, Mientras que lo tecnológico es muy puntual de acuerdo a la información que se ingresa, ¿cierto? sí, y también te da más espacio para seguir mejorando. Ok. Entonces, hay cosas que vos desde la parte artesanal no puedes mejorar de más. O sea, lo único que puedes mejorar es que esa persona que lo está haciendo practique muchas veces y ya se vuelva más rápido. Ajá. Pero vos, por ejemplo, a un sistema que su misión es optimizar esos procesos, los puedes hacer mucho más rápidos. Y sabemos que la tecnología de impresión 3D de aquí en adelante lo único que va a hacer es mejorarse.
Entonces, muchos de esos tiempos, de esas calidades, de tipos de materiales que se van a empezar a usar, van a seguir mejorando más y más y más, que nos van a permitir en el futuro generar diferentes soluciones ortopédicas. Entonces, ese es como el concepto final, pues es bastante Ok. sencillo. ExoIdentify lo que hace es cambia un proceso que es artesanal en su elaboración, lo convierte en un proceso digital de alta precisión. Entonces, y eso lo podemos nosotros aplicarlo en diferentes cosas, pero pues en este momento nuestra enfoque es lo que son las soluciones ortopédicas. ¿Cómo ha sido la experiencia del cliente en términos de ese ejercicio de cambiar? Porque ahorita me hablabas un poco del diseño, me Ujú. hablabas un poco de la forma en la cual se lleva a cabo, me hablabas un poco sobre cómo finalmente articulamos algo que es una problemática, pero también hacemos que esa problemática no sea una carga en términos del elemento que tenemos, sino que finalmente sea un reflejo que permita que la persona se vea mejor, se sienta mejor frente a esos elementos. ¿Cómo fue esa transición en términos o cómo ha sido la experiencia en los usuarios de poder percibir que algo que antes pues quizás les es útil y es idóneo pues para el proceso, pero finalmente no tiene tanta elegancia quizás como la que ustedes desarrollan en sus procesos o en sus Sí, elementos? pues mira, ya que lo decís, hay dos momentos que me parecieron bastante interesantes y que en su tiempo impactaron mucho a la creación de ExoIdentify. La primera fue, esto fue en un congreso también de innovación en Estados Unidos, y resulta que había un invitado que era un veterano de guerra. Ajá. Este hombre había perdido una de sus piernas. Y normalmente cuando vemos una persona con esa discapacidad, lo que vemos es un tubo y vemos un pie que es, o sea, que es, ¿cómo se dice? Una Eh, prótesis o una un... prótesis de un pie. Y muchas veces tenemos esa connotación de pobrecito, este man tuvo un momento bastante duro, Como ahorita sentir pues lástima por lo que pasó. sentís lástima y es un sentimiento que es inevitable, o sea, no lo racionalizamos, simplemente tenemos esa sensación. Ok. Pero no, este veterano de guerra tenía su tubo, pero en ese tubo alrededor había una carcasa que estaba hecha, si no estoy mal, como de fibra de vidrio, pero eso tenía luces LED y se veía genial. O sea, este tipo, él lucía su prótesis, él lucía lo que él tenía. Ok, no se Entonces, acomplejaba de lo que tenía, sino exacto. que antes Entonces, había hecho una experiencia de eso. exacto. Y todo el mundo, recuerdo que le tomaban fotos y él se sentía bien. Entonces, mira que como por medio de un diseño, o sea, no le estamos haciendo nada al tubo, porque, o sea, es simplemente una carcasa de un material distinto, pero le estamos dando una forma que cambia desde un sentimiento que inspira lástima a algo de que, uy, qué bacano. Este man tiene parece, porque me acuerdo que eso era cuando estaban esas películas de Iron Man. Ajá. Entonces vos decías, uy, qué chévere, bacano tener algo así parecido. Entonces me llamó mucho la Finalmente atención. impacta la autoestima también, ¿no? Claro. Entonces, y ahorita te comento la segunda historia. Y la segunda historia es cuando yo estaba haciendo las primeras órtesis, pues yo empecé a hacerle órtesis a todo el mundo aquí en la casa. Se la hice a mi esposa y después decidí hacérselo a mi hijo. Yo tengo un hijo, ahorita tiene 6 años, Ok. pero entonces tenía como 5 añitos, 4 y medio, 5. Y entonces yo dije, bueno, si se la puedo hacer a un niño, se la puedo hacer a cualquiera porque esos se mueven, esos hacen, porque Esa es la prueba de rigor. exacto. Y esos no te van a decir mentiras y esos sienten que está incómodo, te van a decir de una, todo eso, ¿cierto? Entonces, decidí hacérsela a mi hijo. Ahorita te puedo mostrar unas imágenes. Creo que está en el Ok. Instagram para que las veas. Entonces yo lo escaneé, empecé a hacer la órtesis, la imprimí y
al principio dije, este man se me va a hacer difícil para ponerle la órtesis. Voy a hacer una también para que él vea que yo también me la puedo poner. O sea, el ejemplo. El ejemplo, pero me la iba a poner ya después, como por si algo. No, se la puso y ya él estaba contento. No había necesidad de que yo me la pusiera. Entonces, obviamente, pues y es de color amarillo la órtesis. Entonces no es ese color que siempre relacionamos con la parte de medicina, que siempre son los blancos y todo eso. Aquí estamos viendo diferentes colores. Y él se sentía como un Iron Man, como un superhéroe. Entonces ahí yo caí en cuenta de que sí, o sea, ahí hay algo. No solamente estamos creando algo funcional, sino algo que cambia completamente ese estereotipo de que tener una discapacidad nos hace inferiores. Ok. Y ahí nuevamente viene el apellido Identify. Nosotros queremos empoderar a esas personas que por cosas de la De la salud vida. tienen esas condiciones. O sea, la órtesis no te va a hacer más que simplemente inmovilizar. El cuerpo es el que termina solucionando todo, ¿cierto? Obviamente hay unos elementos de peso, de comodidad, de ventilación que ayudan también a la mejoría médica. Pero al final, ese cambio tan distinto en cuanto a generar algo que se convierte en la extensión de tu identidad, es un valor que lo hace bastante llamativo. Ok. Porque, Si tú pudieras invitar, o sea, ¿qué invitación le harías a las personas, de acuerdo a tu experiencia, de poder escalar o desarrollar una problemática que han identificado para lograr convertirla en un modelo de negocio, en un modelo de renegocio que finalmente termine siendo rentable, que termine contribuyendo socialmente con las personas, que termine aportándole a la identidad, como lo expresa el nombre, o termine aportándole también a la autoestima de aquellos que finalmente han tenido que pasar por esas dificultades? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu invitación o cuál sería tu invitación básicamente en términos de que puedan desarrollar sus proyectos? O sea, ¿qué les dirías tú? muy bien, pues a ver, te voy a dar dos diferentes perspectivas. Una es, de pronto, es bastante importante de que vos tengas muy claro, pues, cuáles son la problemática que vas a solucionar. Entonces, es entender mucho más que la solución, porque la solución es una consecuencia. Ajá. Lo que quieres ver es el problema. Y si puedes identificar el problema en toda su expresión, creo que eso ya te da una ventaja bastante grande en cuanto a todo el proceso de innovar, ¿no? Porque vos al poder identificar el problema sin saber la solución, te permite a ti tener básicamente como una hoja en blanco en la que puedes pintar todo lo que vos querás. Si vos te enfrascas mucho a la solución antes del problema, es como Sesgas. exacto. Entonces no te enfocas a lo que realmente quieres hacer. Mi consejo desde el punto personal es inténtelo miles y miles de veces, que se vuelvan amigos del ensayo y el error, Ok. que no se cohíban con el primer o segundo o tercer error. O sea, los errores van a llegar y van a venir por montones. Por ejemplo, nosotros ya hemos hecho más de 20 diferentes prototipos Ok. y creo que vamos a seguir haciendo más. O sea, somos unos fracasados porque hemos tenido 20 intentos que todavía no son buenos. Obviamente ya hay unas mejorías bastante significativas. Son útiles. Sí, son útiles, pero es entender de que el fracaso es parte del éxito. Súper. Y entonces es que no se cohíban al error. Si están convencidos de que su solución es apta a ese problema que quieren identificar, es intentarlo muchas veces. Y otra cosa que también me gustaría de pronto compartirles es, y creo que lo practicaba mucho Pablo Picasso, y es que copiar no está mal.
todo es una copia de la copia. Y cuando digo eso no es simplemente hacer exactamente lo que el otro está haciendo, pero es aprender cuáles son los errores que esa misma persona Ha ya cometido. hizo para que vos no las cometas y siempre mejorar y mejorar. Me Eso. quedo con, ya cerrando este espacio y agradeciéndote muchísimo, Francisco, por tu tiempo, por tu disposición. Me quedo mucho con esa frase que acabas de decir sobre que el fracaso, aquí en la retina, el fracaso hace parte del éxito, porque finalmente muchas personas se dejan agobiar por los fracasos en los diferentes intentos que están desarrollando en sus emprendimientos o en sus procesos empresariales. Y esa frase me hace mucho sentido porque finalmente el insistir y el persistir termina impactando positivamente el éxito de cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de emprendimiento. Entonces me quedo con esa frase que me parece muy valiosa para aquellos que nos están escuchando y aquellos con los cuales pues finalmente podrán ampliar sus conceptos frente a lo que nos ha aportado. Muchísimas gracias, te doy un espacio para que te despidas de la audiencia, para que los invites a seguir innovando, para que los invites a seguir ensayando, a seguir arriesgándose para pues contribuir socialmente. Dale. Pues no, ya mi último consejo es, tienen que ser obsesivos con lo que les gusta. Si usted no es obsesivo con lo que está emprendiendo, pierde el tiempo, Ok, porque eso es lo que te va a motivar a seguir haciéndolo una y otra y otra y otra y otra vez. Y sí, si quieren conocer un poquito más sobre Exoidentify, nos pueden encontrar en Instagram. super. Estamos en el @Exoidentify y también ahí pueden vernos en nuestras otras redes sociales. Y bueno, te agradezco mucho por permitirte hablarte aquí y a toda tu audiencia sobre esta experiencia que se ha tenido, ¿no? Muchísimas gracias. Y creo que igual en la publicación que vamos a hacer este jueves en nuestras redes sociales, en la página web y en todos nuestros espacios, estaremos colocando tu información porque finalmente es importante poder tener ese espacio contigo y poder ampliar un poco más esas experiencias que has tenido. Muchísimas gracias, Francisco, por tu tiempo, por tu disposición, por tu apertura y por esas palabras tan maravillosas que nos ha otorgado el día de hoy. Un Vale, abrazo, nos estamos viendo. que estés bien. Bye. Vale.